Hola chicos, esta noche comenzamos con la vida brutalmente caliente y cubierta de hollín de un hombre que literalmente forjó el mundo medieval, el herrero. Probablemente los hayas visto en películas, martillando hierro incandescente en cámara lenta mientras chispas vuelan majestuosamente por el aire. Pero créanme, ser un verdadero herrero medieval no tenía nada que ver con un montaje de entrenamiento dramático. Era un trabajo sucio, agotador y que producía ampollas. Y en la mayoría de los casos, era una auténtica. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Naciste en el noble linaje cubierto de hollín de los herreros medievales. Sin coronas, sin tierras, sin títulos lujosos, solo la forja familiar, ampollas con forma de yunque y el aroma del hierro asado en la manta de tu bebé. Desde el momento en que puedes caminar sin tropezarte con el pozo de fuego, se espera que ayudes. A los 6 años, ya eres oficialmente el aprendiz de tu padre, lo que es una forma medieval y educada de decir un pequeño asistente no remunerado, sin ningún derecho y con manchas permanentes de hollín en la cara. Tus juguetes, tus pinzas, tu zona de juegos, un piso de tierra al lado de un horno lo suficientemente caliente como para cocinarte las cejas. Mientras otros niños del pueblo persiguen gallinas y lanzan piedras, tú aprendes a no morir junto al metal fundido. Los juegos divertidos incluyen adivina qué tan caliente está esto con tu mano. Sostén el martillo hasta que se te caigan los brazos. Y trata de no llorar cuando vuelvas a arruinar la uña. Tu padre, el herrero, es un hombre musculoso y aterrador cuyo vocabulario entero consiste en tamaño, gruñidos y la frase, golpéalo más fuerte. Tiene manos como corteza de árbol y una mueca permanente grabada por décadas de exposición al humo y a los recaudadores de impuestos. Él te enseña todo. Cómo dar forma al hierro, cómo alimentar el fuego, cómo mantener la boca cerrada cuando un caballero insulta tu trabajo. No hagas preguntas, simplemente observa, absorbe y obedece. Principalmente porque hacer preguntas da como resultado una herradura que sale volando y una semana de tratamiento silencioso. Vacaciones, bonita idea. No consigues esos, la forja no descansa, y tú tampoco. Alguien siempre necesita algo afilado, reparado o reforjado. Aprendes rápidamente que el tiempo libre es solo el tiempo entre un trabajo y el siguiente. Y aunque técnicamente estás aprendiendo un oficio, lo que realmente estás aprendiendo es tolerancia al dolor, resistencia al calor y cómo conciliar el sueño de pie. Cuando tienes 10 años ya hueles a hierro, dices palabrotas como un menor y tienes los brazos lo suficientemente fuertes como para cargar cubos de agua que pesan más que tu perro, suponiendo que el perro no haya huido del ruido hace 2 años. Esta es tu vida ahora. Bienvenido al negocio familiar. Espero que te guste el sudor, el humo y 70 años de dolor de espalda. Si pensabas que tendrías unos cuantos buenos años de juego antes de que cayera el martillo, piénsalo otra vez. La infancia en el mundo de los herreros medievales es más una sugerencia que una fase. En el momento en que puedes levantar un balde sin caerte, estás reclutado. Olvídate de juegos, juguetes o cualquier concepto de diversión. Tu sala de juegos es un cobertizo lleno de humo, objetos afilados y llamas abiertas. Tu gimnasio de la jungla, un estante con tenazas al lado de un pozo de carbón incandescente. Un paso en falso y recibirás una lección no programada sobre cuánto tiempo puede arder tu piel antes de que papá se dé cuenta. Puede que tu título oficial del trabajo sea aprendiz, pero lo que realmente significa es hacer todo lo que nadie más quiere hacer y, de todas formas, que te griten. Alimentas el fuego, bombeas los fuelles, barres el suelo, limpias las herramientas, apilas el carbón y tratas de no ser empalado por una herradura que cae. Todo antes del desayuno, te pagan con comida, asentimientos severos y algún que otro gruñido de leve aprobación, que en lenguaje de herrero significa, no arruinaste eso por completo hoy. Mientras tanto, los niños del pueblo que una vez conociste están en los campos, tal vez tirando palos o aprendiendo a ordeñar cabras.
Los envidias, incluso si huelen a queso y estiércol. Podrían llegar a ser agricultores o pastores, trabajos humildes, claro, pero que implican menos armas brillantes y quemaduras sorpresivas. Tú, por otro lado, estás aprendiendo a hacer uñas a mano. Clavos. Miles de ellos doblados, retorcidos y recalentados una y otra vez hasta que quedan lo suficientemente rectos como para sostener el gallinero de algún señor. Si tienes suerte, tu padre te dejará blandir un martillo por tu cuenta justo después de señalarte cada cosa que estás haciendo mal. Y ni se te ocurra decir, estoy cansado. Esa frase no existe en la forja. La fatiga es debilidad. El agotamiento es para velas. Sigue balanceándote, sigue sudando, sigue sonriendo o al menos evita llorar donde cualquiera pueda verte. Porque a los ojos de tu amo, que también es tu padre, ya no eres un niño. Eres un herrero en formación. Y el entrenamiento nunca termina. La forja no es solo el lugar donde trabajas. Es toda tu existencia. Domina tus sentidos, remodela tus músculos y reconfigura tu cerebro. Cuando llegas a la adolescencia, ya no parece solo un lugar. Se siente como una criatura viviente, una bestia caliente, humeante y temperamental que debes alimentar, controlar y temer. Conoces los sonidos de memoria, el fuelle resoplando, el hierro silbando en el agua, el agudo sonido del martillo sobre el metal resonando como un tambor de guerra. Tiene un ritmo, como una brutal sinfonía medieval, y tu cuerpo se mueve al ritmo de ella, ya estés despierto o medio dormido. Dejas de notar el calor después de un tiempo. Eso no es porque se vuelva más fácil. Es porque simplemente lo has aceptado. Al igual que la gravedad o los impuestos, usted sabe que piedras se calientan demasiado para sentarse sobre ellas, que brasas arden más rápido y que partes del suelo intentan secretamente matar sus pies. La piel se oscurece por el humo, no por el sol. Tu ropa, la misma túnica manchada de hollín y el delantal de cuero que usas todos los días, huelen a una mezcla de lana quemada, grasa y desesperación. No eres dueño de muchas cosas, pero sí eres dueño de esta forja. No en el papel, claro está. Técnicamente tu padre todavía lo dirige, pero en la práctica, es tu dueño. Empiezas a olvidar cómo suena el silencio. El silbido, el ruido metálico, el crujido, es constante. Cuando la forja se queda en silencio, resulta casi inquietante. Te encuentras temblando como si te faltara el ritmo de una canción que te han obligado a memorizar desde la infancia. Tus amigos, suponiendo que hayas conservado alguno, apenas te ven. Probablemente estar en la forja se convierte en tu estado predeterminado. No eres un herrero. Tú eres la forja. Una extensión de dos patas de fuego y acero. Y extrañamente, una parte de ti comienza a amarlo. No son las quemaduras, ni las ampollas, sino la sensación cuando la forma finalmente queda bien. Cuando la herradura encaja. Cuando la hoja brilla. Cuando el metal se dobla a tu voluntad. Por un momento, no eres solo un niño cubierto de hollín. Eres un creador, un artesano, un engranaje necesario en la maquinaria medieval. Entonces el momento pasa. Llega la siguiente orden y el fuego vuelve a rugir. Es hora de volver al trabajo. Cuando tus amigos están empezando a convertirse en adolescentes, los tuyos ya parecen haber sufrido un asedio. Mientras ellos se hacen más altos y más fuertes, tú te vas encorvando, llenando de cicatrices y poniéndote rígido. Tus brazos son gruesos, pero no como los de un caballero heroico alzando una espada. Más bien parece un adolescente que ha sido atacado repetidamente por yunques. Tu espalda, una tragedia, encorvada por transportar metal e inclinada sobre la forja durante horas al día. Tus rodillas crujen cuando te agachas. Tus hombros tiemblan cada vez que levantas un martillo, lo cual ocurre cada pocos segundos. Así que ahora esto es solo una parte de tu banda sonora personal. ¿Y tus manos? Hablemos de tus manos. Solías tener dedos. Ahora tienes garras con puntas de hierro. Están ampollados, agrietados y manchados con un hollín tan profundo que ni siquiera el Nilo podría lavarlos. Los cortes son comunes, las quemaduras son diarias y las uñas también. La mitad de ellos están permanentemente ennegrecidos o han desaparecido.
Cuando alguien te ofrece pan, lo sostienes con la misma delicadeza con la que acunarías un erizo de cristal. Porque cada nudillo ya se siente como si hubiera sido maldecido, no existe tal cosa como el tiempo de recuperación. Tirarse un músculo. Sigue trabajando. Gira la muñeca. Utilice el otro. A la forja no le importa que tu codo esté gritando. El hierro no espera cortésmente mientras descansas. Y no olvidemos el sueño. Uno pensaría que con un día lleno de martillazos y arrastres, uno se desmayaría fácilmente. Pero no, tus músculos te duelen tanto que no puedes quedarte quieto. Tus oídos todavía zumban después de 10 horas de ruido. Y tus brazos se contraen con movimientos fantasmales, como tus fantasmas combatiendo en tus sueños. Te duelen lugares que no sabías que podían doler. Hueles a dolor. Incluso tu dolor tiene dolor. ¿Y qué dice tu padre sobre esto? Bien. Estás aprendiendo. De una manera extraña, lo eres. No estás creciendo a pesar del dolor. Estás creciendo gracias a ello. Te estás endureciendo como el mismo metal con el que trabajas. Moldeado por el calor, la presión y la repetición. Pero no nos equivoquemos. Cuando llegas a la edad adulta, tu cuerpo siente como si ya hubiera vivido 2 vidas y muerto a mitad de ambas. Y lo peor es que apenas estás empezando. En la mayoría de los trabajos, el humo es un problema. En tu trabajo, es un compañero de trabajo, y uno particularmente grosero. La forja no solo está caliente, es también una cámara de asfixia. Y cada respiración que das viene condimentada con el fino aroma de polvo frío, metal quemado, ceniza y arrepentimiento. Si puedes ver claramente a más de 6 pies hacia adelante, felicitaciones. Alguien se olvidó de encender el fuego. No hay chimenea, solo un agujero en el techo por donde entra más humo del que sale. Intenta abrir una ventana. No hay ventanas, solo paredes negras de hollín, la tos de tu padre y alguna que otra ráfaga de viento que te lo lleva todo a los ojos. De todos modos, tus pulmones. Digamos simplemente que han entrado en una relación tóxica a largo plazo con el humo. Al principio arde, luego irrita. Entonces un día simplemente se vuelve normal. Ataques de tos. Parte del ritmo. Moco negro. No es ideal, pero bueno, al menos es consistente. Has llegado al punto en que el aire limpio te parece sospechoso. Incluso tu voz cambia. Empiezas a sonar como un criador de cabras de 60 años que bebe alquitrán hirviendo. Las palabras son más ásperas, las respiraciones más cortas y la garganta siempre parece estar rodeada por una tormenta de polvo. Pero sigues trabajando porque tienes que hacerlo. Y no es solo el humo del incendio. Hay polvo de metal proveniente del pulido, vapores de aceite provenientes del enfriamiento y, a veces, cuero quemado, madera carbonizada o cualquier otro material desafortunado que haya caído sobre las brasas. Probablemente hayas inhalado 3 tipos diferentes de veneno antes del mediodía. Equipo de protección, por favor. Un trapo atado alrededor de tu cara es lo mejor que puedes hacer. E incluso eso se vuelve sudoroso, asqueroso y, de alguna manera, huele peor que el humo mismo. Te lo quitas y de repente te cuesta un poco respirar. Pero al menos no te atragantas con tu propio sudor. Daños a largo plazo, por supuesto. Asma, neumoconiosis y muerte prematura, todo forma parte del paquete profesional. Pero no estás pensando en el largo plazo. Estás pensando en terminar la bisagra de la puerta antes de que tu padre se dé cuenta de lo torcida que está. En el mundo de un herrero medieval, el aire es solo una carga más. No respiras para sobrevivir. Respiras para seguir martillando. A estas alturas, ya has desarrollado una relación íntima con tus herramientas, basada principalmente en el dolor, la necesidad y la falta de respeto mutuo. Tu martillo es básicamente una extensión de tu brazo. Tú lo has nombrado. Lo has maldecido. Lo has balanceado tantas veces que ahora tu hombro hace clic cuando lo levantas como si fuera una maraca embrujada. Pero sin ella, no eres más que un tipo sudoroso parado en una choza llena de humo. El martillo te hace herrero y también te hace sangrar regularmente. Luego están tus pinzas,
torpes, calientes y siempre pellizcándote en el momento exacto más equivocado. Te has quemado las yemas de los dedos más veces de las que has conseguido algo con éxito. El hierro resbala. El agarre falla. Tú gritas, tu papá te dice que lo agarres como si lo sintieras. Consideras arrojarlos al fuego solo para darles una lección. Tu cincel solía ser afilado. Ahora es más que nada una sugerencia de una cuchilla porque la has usado para dar forma, partir, raspar y ocasionalmente abrir puertas atascadas cuando tus vecinos bloquean los frenos. Limas, alicates, herramientas de punzonado, juegos de remaches. Tu banco de herramientas parece un potro de tortura medieval. Y honestamente, en cierto modo lo es. Te han pinchado, aplastado, pellizcado, cortado y empalado con cada objeto que posees. Tus dedos ahora tienen memoria. Se estremecen ante la mera visión de una nueva herramienta. Tu delantal está destinado a protegerte, y en cierta manera lo hace. Si por proteger te refieres a atrapar fragmentos de metal caliente y sostenerlos cerca de tu cuerpo como un abrazo ardiente, está más quemado que cocido. Y el cuero se endurece como un cadáver cada invierno. Y aún así, a pesar de todo esto, cuidáis estas herramientas como si fueran de su familia. Los afilas, los engrasas, los pones en fila cada noche porque si uno se rompe, estás acabado. No puedes trabajar, no puedes ganar. No puedes comer, sin herramientas no hay ingresos. Así que sí, tus herramientas son tu vida. Pero no te dejes engañar. También le han declarado la guerra a tus dedos, a tu columna vertebral y a tu cordura. Todos los días susurran, te ayudamos a sobrevivir, pero también te destruiremos lentamente. Y dices, sí, eso suena bien. Ahora pasa el martillo. No llevas corona, ni espada, ni diriges ejércitos. Pero sin ti, el pueblo deja de funcionar el martes. Eres el herrero, y todos te necesitan a todas horas para todo. Eres el equivalente medieval de atención al cliente, soporte técnico y asistencia en carretera, todo en una figura cubierta de hollín que huele a humo y vergüenza. El caballero necesita una espada nueva. La fabricas. El granjero rompe un arado. Lo arreglas. La campana de un monje se agrieta, la puerta del horno de un panadero se atasca, el pestillo de la puerta de un pastor no cierra. ¿Adivina a quién llaman? Así es, a ti. Cada vez, y todos actúan como si hubieras estado esperando su problema, aparecen sin avisar, a mitad de camino, cubiertos de barro y con derecho. Sé que estás ocupado, dicen, pero ¿podrías? ¿Podrías? La frase que te atormenta. Pero aquí está la mejor parte. Nunca te dan las gracias. Asumen que es tu deber, que naciste para servir. Si su asada funciona, su puerta se cierra o su escudo aguanta, asienten y se van como si fueras el afortunado. Como si debiera honrarte reparar su cubo oxidado al atardecer por media hogaza de pan duro. Pagos a menudo inconsistentes. A veces en monedas, a veces en bienes, a veces en promesas que olvidan al siguiente día de mercado. Un hombre te pagó con un pollo muerto bueno para sopa. No lo fue. También eres el solucionador de problemas que no te pertenecen. Bisagras dobladas de alguien sentado en una puerta. Lo arreglas. Daga rota de una pelea de borrachos. Lo arreglas. Misterioso trozo de hierro que nadie puede identificar pero que debe ser arreglado sin falta. Sí. Sigues siendo tú. Sin embargo, cuando el pueblo elogia a alguien, es al caballero, al sacerdote o al molinero con la cabra extra gorda. Tú, tu ruido de fondo, una necesidad, una herramienta confiable, no una persona. Pero aquí está el secreto. Sabes que no podrían durar una semana sin tu trabajo. Sus campos se estancarían. Sus hogares se derrumbarían. Sus caballos cojearían. Y aunque no canten canciones sobre ti, todo su mundo se mantiene unido silenciosamente gracias a tus manos. Pensarías que la paz sería una buena noticia. Sin asaltantes, sin bandidos, sin nobles vociferantes exigiendo una nueva espada al anochecer. Pero para ti, la paz es terrible para los negocios. Porque tú, el herrero,
Puedes trabajar en arados y bisagras, pero lo que realmente paga las cuentas es la guerra. Cuando hay combates, todos te necesitan. Armas, armaduras, puntas de flecha por cientos. Incluso las herraduras se desgastan más rápido bajo el peso de las cargas de caballería en pánico. Estás inundado de trabajo. La forja arde con más fuerza. Las monedas entran a raudales. Puede que estés exhausto, pero tienes el estómago lleno y tu deuda con la cervecería olvidada momentáneamente. Pero entonces la guerra termina. El señor local declara una tregua. Los caballeros dejan de marchar y, de repente, tus órdenes se desvanecen. No más espadas. No más yelmos, solo un granjero preguntando si puedes afilar un... o si quizás aceptar 3 cebollas como pago. Y claro, puedes fabricar artículos para el hogar, calderos, pomos de puerta, asadores, pero no hay mucha ganancia en ello. Todos quieren que trabajes como un mago, pero quieren pagarte como a un mozo de cuadra. Te conviertes en negociador, mendigo y comerciante a la vez, regateando por salarios decentes como si tu forja fuera un puesto en el mercado. Y ni se te ocurra subir los precios. La gente te mira como si acabaras de maldecir a su vaca. Pero solo estás martillando metal, dicen, como si el hierro fundido se doblara mientras cantas himnos de iglesia. Empiezas a extrañar el caos. No la sangre, ni las aldeas en llamas, sino el flujo constante de órdenes, el propósito, la prisa. Cuando los caballeros se alineaban frente a tu forja con escudos abollados y monederos listos, importabas. Ahora estás haciendo llaves para puertas cerradas que nadie cierra. Remendando ollas que deberían haber sido desechadas. Y arreglando herramientas tan viejas que deberían estar en un museo, no campo. La paz para los demás significa seguridad y descanso. Para ti significa ansiedad económica y hambre. Y en el fondo, aunque nunca lo dirías en voz alta, una parte de ti susurra. No me importaría una pequeña escaramuza, solo una pequeña, tal vez una pequeña disputa fronteriza. Porque cuando las espadas se rompen, comes. Algunos trabajos tienen un final, una meta clara, una tarea completada, seguida de descanso, aplausos o al menos un plato de estofado caliente. La herrería no es uno de esos trabajos. Tu trabajo nunca termina. Ni hoy, ni mañana, ni siquiera en tus sueños. Arreglas una cosa y se rompen 3 más. Remendas la bisagra de una puerta. Se cae la rueda del carro. Terminas una tanda de clavos. Alguien aparece exigiendo 10 más, pero más largos esta vez. Y además, no puedo pagarte hasta la cosecha. Te levantas antes del amanecer y te duermes mucho después de que desaparezca tras los árboles. E incluso entonces, tu cerebro sigue martilleando. Sueñas con fuelles, chispas y ese cliente que todavía te debe media docena de huevos y un agradecimiento. Tú. Ni siquiera los trabajos rápidos lo son. Un aldeano entra con un rastril. O destrozado. Solo necesita un pequeño arreglo, dicen. Pero, ya sabes, son 2 horas de remodelarlo, recalentarlo, martillarlo y asentir cortésmente mientras preguntan ya está listo, cada 5 minutos. Y justo cuando crees que por fin puedes sentarte, quizá beber algo que no esté tibio y humeante, tu aprendiz llega corriendo. El fraile está enfermo. Tienes que herrar el caballo. Claro que sí, porque eres el herrero. Y por aquí, herrero significa el último recurso de todos. La fragua exige atención constante. El fuego no se aviva solo. Las herramientas se oxidan si se ignoran. Tu yunque se mueve con el calor del verano. Tus fuelles crujen con el frío del invierno. Todo se desmorona o amenaza con desmoronarse. Ni siquiera los días festivos detienen el trabajo. El domingo es técnicamente un día de descanso. A menos, claro, que la carreta de bueyes de alguien se rompa de camino al mercado. Entonces, de repente, estás con tu delantal, medio despierto, rezando para que el sacerdote no pase mientras martillas el domingo. No llevas una lista de tareas pendientes. Eso implica que hay un momento en que todo estará tachado. No la hay. Porque la herrería no es un trabajo. Es un ciclo, trabajar, arreglar,
repetir hasta que tu cuerpo se canse o tu martillo se canse. Y lo peor es que, en cierto modo, te encanta. Pensarías que martillar hierro candente todo el día te daría al menos dos cosas, una buena comida y una noche de sueño reparador. Te equivocas. En la vida de un herrero medieval, la comida y el descanso no están garantizados. Son lujos, como el agua limpia o los clientes educados. Hablemos primero de la comida. Trabajas de sol a sol, quemando calorías como un caballo desbocado. ¿Y qué obtienes? Un trozo de pan duro, un cuenco de potaje frío que puede contener el nabo de ayer y tal vez un poco de cerdo salado si es especial. Día, que no lo es. Comes de pie, con una mano aún agarrando las tenazas, con la otra protegiendo la comida de la ceniza de la forja. Las comidas son apresuradas. Las conversaciones son gruñidos. Y si alguien llama a la puerta a mitad de bocado porque tiene el pestillo atascado, ¿adivina qué? Ese guiso se está enfriando. No comes para disfrutar. Comes para sobrevivir. Combustible entra, martillazo sale. Ahora, hablemos del sueño, o de la cruel parodia del mismo. Cuando finalmente te metes en la cama, te duelen las manos, sientes la espalda como si hubiera perdido una pelea de bar y aún te zumban los oídos por un día entero de sinfonías de hierro. Tu cama, un saco relleno de paja demasiado abultado, demasiado plano o lleno de misteriosos bichos que se arrastran. Tu manta, una sábana de lana quemada que huele ligeramente a humo de forja, cerveza vieja y arrepentimiento. Y justo cuando se te cierran los ojos, tu cerebro recuerda ese pedido que olvidaste terminar, o esa bisagra que crujió de forma extraña, o el pago que aún no has recibido el dinero de esa rueda de carreta hace 3 semanas. Dormir se convierte en una negociación. Te quedas despierto dando vueltas en la cama, calculando cuánto tiempo puedes retrasar las reparaciones sin que alguien llame a tu puerta al amanecer. Y no olvides las sorpresas de medianoche. El caballo de alguien pierde una herradura, una tormenta arranca una puerta de sus goznes, o la espada de un noble necesita afilarse urgentemente antes de una cacería. Porque, obviamente, no necesitas descansar. Aprendes a sobrevivir con sobras y arrebatos, bocados robados, siestas y pura terquedad. Porque en tu mundo, la productividad va antes que la alimentación, los plazos antes que dormir. La comida y el sueño no son descansos del trabajo. Son intermedios entre martillazos. Comerás cuando puedas, dormirás cuando te lo permitan y esperarás que el fuego no se apague mientras sueñas. Hubo un tiempo en que tus manos eran suaves, hace mucho tiempo, tal vez de niño. Ahora están arruinadas. Tus dedos se han convertido en herramientas, rígidos, hinchados, agrietados y callosos hasta el punto de que apenas sienten nada excepto cuando les duele. No puedes sostener una pluma. Apenas puedes atarte las botas. Pero puedes agarrar tenazas al rojo vivo con la confianza despreocupada de alguien que se ha quemado tantas veces. El dolor ha perdido su significado. Cada articulación de tus manos cruje al moverte. Tus nudillos parecen martillados. Tus palmas son un mapa de ampollas. Viejas, nuevas, superpuestas como los anillos de los árboles. ¿Necesitas averiguar en qué estación estamos? Solo revisa el número de ampollas. Más de 5. Es verano. Has perdido uñas más de una vez. Algunas salieron limpias. Otras no. Una vez te aplastaste el pulgar tan fuerte que se puso negro durante 2 semanas. No dejaste de trabajar. Simplemente cambiaste de mano y gruñiste más de lo habitual. Los cortes son constantes. A veces es un borde astillado. A veces una lima te muerde. A veces el hierro se defiende. Cada semana algo sangra. Lo envuelves en un trozo de tela, maldice en voz baja y sigue trabajando. Peor aún son las quemaduras. Algunas son leves, pequeños recordatorios de que el hierro no perdona. Otras son peores. De esas que chisporrotean, burbujean y dejan cicatrices que cuentan sus propias historias. Te has marcado a ti mismo más veces que un ganadero. Y a estas alturas, ni siquiera te enojas. Simplemente te has acostumbrado. Tu fuerza de agarre es lo único que ha mejorado.
Puedes aplastar nueces como si te debieran dinero. Pero la destreza, eso se ha ido. Se te caen las cosas. Te tiemblan los dedos cuando están fríos. Tienes 30 años y las manos de un caballero de 70 que perdió 3 guerras y ahora juega a los dados de taberna por sopa. Pero a pesar de todo, estas manos son las que te mantienen vivo. Forjan espadas, arreglan bisagras y sostienen el martillo que sostiene tu reputación. Duelen constantemente, pero funcionan. Porque en esta vida, no importa lo roto que esté tu cuerpo mientras puedas seguir blandiendo. Seamos honestos, no hueles bien. De hecho, no has olido a limpio desde que tenías 5 años. En el momento en que te convertiste en aprendiz de tu padre, tu fragancia personal se transformó para siempre en cenicero sin lavar, mezclado con tocino quemado y desesperación. Bienvenido a la vida de herrero. Donde, por mucho que frotes, hueles a fuego para siempre. La forja arde todo el día y tú también. El humo se filtra en tu ropa, tu pelo, tu piel. Tu sudor ya ni siquiera huele a sudor normal. Es más como carne ahumada dejada al sol durante una primavera cálida. Podrías bañarte en teoría, pero los baños son raros. El agua está fría y trabajas 6 días a la semana cubierto de hollín, grasa y polvo frío antes de que salga el sol. Entonces, ¿qué sentido tiene? Volverías a estar sucio para el desayuno. Tu ropa no sirve de nada. Llevas la misma túnica chamuscada y el mismo delantal de cuero chamuscado todos los días. No han estado realmente limpios desde el último festival, e incluso entonces, alguien les derramó cerveza antes del mediodía. Ahora simplemente se te pega al cuerpo como una capa protectora de olor acre. Pruebas el perfume, olvídalo. Dura 10 minutos antes de que la forja lo consuma. Las flores se marchitan cerca de ti. El pan se pone rancio más rápido. Los gatos silban cuando pasas, y lo peor es que la gente lo nota. Entras en la taberna y la multitud se abre como el mar rojo. El posadero ya sabe que debes sentarte en un rincón cerca de una ventana, si es posible. No por cortesía, sino por supervivencia. Nadie quiere compartir un banco con la encarnación humana de un poste de cerca quemado. Aún así, lo tomas con calma. Un poco de vergüenza es mejor que pasar desapercibido. Eres conocido. Dicen que es el herrero con una mezcla de respeto y molestia nasal. Puede que no seas el hombre más encantador del pueblo, pero sin duda eres el más aromático. Además, oler a fuego significa que has estado trabajando. Oler a hierro significa que has estado haciendo artesanías. Y oler a cuero empapado en sudor, sumergido en hollín y arrepentimiento. Bueno, eso solo significa que eres un profesional. No elegiste esta vida. La forja te eligió a través de las manos callosas de tu padre, y las expectativas de hierro se transmitieron como una reliquia oxidada. Y ahora haces lo mismo. Tu hijo no juega con espadas de madera ni corre desenfrenado por los campos. Busca carbón, bombea el fuelle, sujeta las tenazas con firmeza mientras llueven chispas, y tú murmuras, no te inmutes. Puede que tengas 7 años, pero ya huele a metal quemado y arpillera mojada. Te sientes un poco culpable, pero solo un poco porque no estás siendo cruel. Lo estás preparando. Este es el oficio. Esto es supervivencia. Te observa blandir el martillo y ves cómo te mira fijamente, con los ojos abiertos, mitad asombrado, mitad asustado. ¿Recuerdas esa mirada? Es la misma que solías dirigirle a tu padre cuando parecía una montaña. Ahora lo entiendes. No estaba hecho de piedra, solo de agotamiento y responsabilidad. Le enseñas todo al niño. A medir el calor por el color. A golpear, no. Golpe. Como escuchar el metal. A veces gritas, más por costumbre que por rabia. Aguanta bien. Eso es demasiado frío. No llores. Es solo una quemadura. Intenta suavizar las cosas cuando puedes. Una historia junto al fuego. Una pieza de fruta seca cuando te lo puedes permitir. Pero la ternura no dura mucho en la forja. Hay demasiado trabajo por hacer. Sus manos pronto se parecerán a las tuyas.
Le dolerá la espalda antes de que se le quiebre la voz. Aprenderá a dormir con el zumbido de oídos y a despertar antes del amanecer sin que nadie se lo diga. La camisa le quedará pequeña, pero no las marcas de quemaduras. Y cuando finalmente te desmorones, rodillas, hombros, pulmones, él llevará el martillo que ya no puedes levantar. La gente podría decir que es injusto, que el ciclo debería terminar. Pero así ha sido siempre. Un linaje de hollín, acero y supervivencia. No solo estás transmitiendo un oficio, estás transmitiendo un legado, una forja que nunca se enfría. Así que sí, crías a tu hijo para que haga todo de nuevo. No porque seas cruel, sino porque alguien tiene que mantener el fuego encendido. Has pasado toda la vida demasiado cerca del fuego, blandiendo demasiado hierro y respirando muy poco aire limpio. Nunca fue una cuestión de si tu cuerpo fallaría, sino cuándo. Y ahora está sucediendo. Tus rodillas crujen como puertas de madera en una tormenta. Tu espalda se niega a enderezarse. Tus dedos, una vez lo suficientemente fuertes como para doblar acero, ahora tiemblan cuando levantas una copa. La forja aún ruge, pero tus brazos no responden. El martillo se siente más pesado cada día, como si supiera que es casi la hora de soltarte. No sales en un resplandor de gloria. No hay un final heroico, ni una balada. Simplemente bajas el ritmo. Empiezas a delegar tareas a tu hijo. Te sientas más, observas más. Él te hace preguntas y, por primera vez, te cuesta recordar las respuestas. Los aldeanos comienzan a acercarse a él. Todavía asienten respetuosamente al pasar, pero hablan con tu hijo. Él es el que ahora tiene las manos callosas. Las quemaduras están frescas. El dolor del oficio se ha trasladado a hombros nuevos. Y en silencio, te sientes orgulloso. Nunca fuiste rico. Nunca tuviste tierras, ni libros, ni ropa fina, pero eras necesario. Mantuviste las espadas afiladas, las ruedas girando, las puertas balanceándose y las granjas funcionando. El mundo no te agradeció a menudo, pero se movió gracias a ti. Probablemente no llegues a los 50. La mayoría de los herreros no. El daño se acumula, pulmones ennegrecidos por años de humo, articulaciones desgastadas como hierro sobre piedra, corazón desgastado por el calor y el esfuerzo constantes. Pero cuando te vas, tu trabajo permanece. Clavos en las puertas de las iglesias, espadas en las caderas nobles, caballos listos para montar. No dejas atrás títulos, solo herramientas, cicatrices y un hijo con un martillo. Y eso, en tu mundo, es suficiente. Puede que te entierren en una tumba sencilla. Sin oro, sin estatua, solo un nombre tallado en madera y una forja que aún arde en tu memoria. Pero cada sonido metálico que resuena a través del pueblo, mucho después de tu partida, ese es el sonido de tu trabajo. Nunca fuiste un caballero. No cabalgaste hacia la batalla con estandartes ondeantes ni vestiste armadura pulida que captara la luz del sol. Pero tú hiciste esa armadura. No cultivaste la tierra, pero hiciste los arados que la tallaron. No horneaste el pan, pero forjaste las puertas del horno. No construiste el castillo, pero cada clavo de sus vigas, cada bisagra de sus puertas, fueron tocados por tu fuego. Eras un herrero. Y en el mundo medieval, eso lo era todo. Mientras los nobles discutían y los reyes cambiaban de corona, tú permanecías junto a tu forja día tras día, moldeando el mundo pieza a pieza. 1000 pequeñas cosas, remaches, ganchos, tirantes, hebillas, nada que atraiga a una multitud, todo lo que mantiene unido al mundo. Tu vida fue ruidosa, pero tu legado es silencioso. Nadie escribió canciones sobre tu martillo. Ningún bardo elogió tus tenazas. Pero cada rueda en funcionamiento, cada espada intacta, cada puerta de granero que se balancea en lugar de caer, eso eras tú. La gente pasaba junto a tu forja y veía humo. Olían a sudor y hollín y asumían que eso era todo. Pero dentro, había una sinfonía de calor y acero, de creación y resistencia. No solo forjaste hierro. Forjaste civilización. Una herradura, una cuchilla, un clavo a la vez. Y ahora, mucho después de que tus manos se hayan aquietado, el fuego continúa.
Tu hijo levanta tu martillo. Tu nieto aprende el calor. Tu nombre puede desvanecerse de la memoria, pero las herramientas que construiste siguen vivas, pasadas de mano en mano, de generación en generación. Nunca fuiste coronado, nunca honrado, nunca celebrado. Pero sin ti, nada se movió. Ningún carro rodó. Ningún ejército marchó. Ningún hogar fue asegurado. Fuiste los cimientos bajo los libros de historia. La brasa que brillaba bajo las historias de los reyes. Y eso importa más de lo que nadie haya dicho en voz alta. Porque en un mundo hecho de madera, piedra y fuerza de voluntad, eras el fuego, la chispa silenciosa que convertía el mineral en progreso. No eras solo parte del mundo. Lo mantuviste en movimiento. Mucho antes la alquimia se asociaba con laboratorios europeos secretos y místicos encapuchados que susurraban sobre frascos burbujeantes. Era algo mucho más sagrado y antiguo. Su verdadero origen no se encuentra en la Europa medieval, sino en el calor abrasador del antiguo Egipto, donde la transformación no era un truco científico, sino un principio divino grabado en cada rincón de la vida y la muerte. Los antiguos egipcios tenían una palabra para ello, chemia, derivada de chem, que significa tierra negra. Se refería al suelo oscuro y fértil que dejaban las inundaciones anuales del Nilo. Pero este no era solo un apodo poético para su geografía. Tenía un profundo significado espiritual. Para los egipcios, el negro era el color del potencial, de la riqueza, de la materia prima a la espera de ser transformada. Y así, la propia tierra de Egipto se convirtió en una metáfora del poder transformador de la naturaleza. De aquí nacería la palabra alquimia. Pero la alquimia en Egipto no se trataba solo de convertir metales básicos en oro. Esa obsesión llegó más tarde. Para los antiguos egipcios, la alquimia estaba en todas partes. Era en el ritual de momificación, donde el cuerpo del difunto era cuidadosamente preservado, transfigurado y preparado para la eternidad. Era en los templos donde los sacerdotes mezclaban aceites, hierbas y minerales para crear el elixir sagrado. Estaba en las estrellas, en la tierra, en el mismo acto de cocinar el pan y elaborar cerveza. Creían que la transformación era el lenguaje de los dioses. De hecho, la alquimia egipcia nunca fue puramente física. Era espiritual en su esencia. Para cambiar algo exteriormente, primero había que entenderlo interiormente. Esta idea resonaría a través de los siglos en los textos alquímicos de todas las culturas. Algunas leyendas dicen que estos primeros alquimistas egipcios estaban guiados por una figura divina, el dios de la sabiduría, la magia y la luna con cabeza de Teseo. Según la ley, revelaba los secretos de la creación, la transformación y el viaje del alma más allá de la muerte. Se decía que estos secretos estaban escritos en un objeto místico conocido como la tabla esmeralda. Pero antes de llegar a eso, tenemos que reconocer una verdad. La alquimia comenzó no como una búsqueda de oro, sino como una ciencia sagrada de la vida. En Egipto, fue el fuego el que dio origen a todos los demás. Y todo lo que vino después, desde Persia hasta París, tendría sus raíces en esta antigua y fértil tierra. Si el antiguo Egipto fue la cuna de la alquimia, entonces Egipto fue su partera divina. En la mitología egipcia, Th no era solo un dios. Era el dios del conocimiento, la magia, la escritura, el tiempo y las mismas leyes del universo. Con la cabeza de un ibis y un disco lunar sobre él, Thoth representaba el equilibrio. Y en un mundo obsesionado con el orden y la transformación, él era el escriba sagrado de todas las verdades ocultas. Según el mito, él lo encarnaba. Los egipcios creían que era autor de miles de libros llenos de sabiduría divina. La mayoría de estos nunca fueron pensados para ojos mortales. Pero un fragmento de su conocimiento cambiaría la historia. La misteriosa tabla esmeralda. Los susurros de la tabla esmeralda han resonado a través del tiempo como un enigma tallado en los huesos de la civilización. Se decía que la placa estaba inscrita en cristal verde o piedra esmeralda y era un texto poético breve, de apenas una docena de líneas. Sin embargo, se creía que esas líneas contenían la clave definitiva para transformar la materia, el espíritu y la realidad misma. Comienza con una frase que ha obsesionado a los pensadores durante siglos.
Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta simple línea, el principio de correspondencia, sugiere que el microcosmos y el macrocosmos son espejos. Lo que sucede en los cielos sucede dentro del alma humana. Lo que cambia en el laboratorio resuena en el cosmos. La tablilla esmeralda no contenía instrucciones para fabricar oro. Proporcionó una visión del mundo. Dijo que el mundo no está arreglado. Todo puede ser refinado, elevado, transmutado. No solo el plomo en oro, sino la ignorancia en sabiduría, el caos en armonía, lo mortal en divino. La tabla también habla de la única cosa, la fuente de toda la creación, y cómo se eleva desde la tierra y desciende desde el cielo, llevando en su estela el poder de todas las cosas. Muchos vieron en esta cosa la piedra filosofal, otros el alma, el éter o incluso la conciencia misma. Pero quizás el mayor misterio no era el contenido de la tablilla, sino quien podía entenderlo. Tenías que ser más que un erudito. Tenías que ser un buscador. Y fue este enigma sagrado donado por Tot el que sobreviviría a la caída de Egipto y pasaría como una antorcha a través de las fronteras y las eras. Primero a Persia, luego al mundo. A medida que la edad de oro de Egipto se desvanecía, la alquimia no desapareció. Emigró. Viajando a lo largo de rutas comerciales llevadas por escribas, místicos y conquistadores, pasó a manos de otro antiguo imperio, Persia. Pero esto no fue una mera transferencia de conocimientos. En Persia, la alquimia experimentó una transformación propia que fusionó el fuego espiritual con la profundidad filosófica. La columna vertebral del pensamiento alquímico persa estuvo profundamente influenciada por el zoroastrismo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. En su centro estaba el concepto de dualidad. Una batalla constante entre la luz y la oscuridad, la verdad y la falsedad, la pureza y la corrupción. El fuego, el más puro de todos los elementos en la creencia. A Zoroástrica, no era solo un símbolo. Era sagrado. Ardía en los templos representando la sabiduría divina. Y ese fuego encendería los crisoles de los primeros alquimistas persas. Pero aunque las ideas espirituales ardían con fuerza, fue un místico greco-egipcio llamado Zósimo de Ponopoulos quien dio a la alquimia su primera voz real, una que todavía resuena hoy. Simos, que vivió en el Egipto romano alrededor del siglo III o IV después de Cristo, no era un filósofo común. Sus escritos fusionaron descripciones técnicas de hornos, alambiques y elixires con extraños viajes visionarios. En su sueño más famoso, se ve desmembrado, quemado y transformado en un horno alquímico. Pero más que horror, esta visión es divina. Es la muerte simbólica del yo, la purificación del alma. Simos no creía que la alquimia se tratara solo de cambiar metales. Él creía que los alquimistas debían transformarse. Así como la materia básica debe descomponerse antes de convertirse en oro, el alquimista tuvo que sufrir, purificarse y trascender. En sus palabras, la alquimia era un misterio tanto del espíritu como de la materia. Introdujo la idea de la alquimia espiritual, un concepto muy adelantado a su tiempo. Los escritos de Simos están llenos de símbolos extraños, leones devorando serpientes, hombres que se derriten en vapores de colores y seres divinos que emergen del fuego. Estas no eran notas químicas. Eran metáforas del viaje del alma hacia la perfección. Zósimo también fue uno de los primeros en enfatizar que el verdadero conocimiento no se puede comprar ni memorizar. Había que ganárselo. El camino del alquimista era un camino de disciplina, sufrimiento y revelación. Su influencia se extendería a través de siglos y continentes. Y aunque muchos de sus textos se perdieron o fueron malinterpretados, una cosa estaba clara. La alquimia ya no era solo una protociencia. Se había convertido en una filosofía sagrada. Mientras las brasas del conocimiento antiguo parpadeaban en los restos de Egipto, Grecia y Persia, surgió un nuevo imperio y, con él, una era dorada de sabiduría. Bajo la bandera del Islam, desde el siglo VIII al XIII, comenzó un vasto renacimiento intelectual. Mientras Europa se hundía en la Edad Oscura, ciudades como Bagdad, El Cairo y Córdoba se convirtieron en santuarios de la filosofía, las matemáticas, la astronomía y la alquimia.
En el corazón de este resurgimiento estaba un hombre cuyo nombre se convertiría en leyenda. Javier Inayan, conocido en Occidente como GBA. Más que un químico, más que un filósofo, Javier era una fusión de ambos. A menudo llamado el padre de la química. Sus contribuciones a la alquimia fueron tan profundas que sentaron las bases de la ciencia moderna. Mientras trabajaba en las cortes del califato abasí en el siglo VIII, Javier abordó la alquimia no como misticismo, sino como una disciplina estructurada y comprobable. Introdujo métodos de laboratorio que todavía hoy podemos reconocer. Destilación, cristalización, sublimación. Inventó nuevos instrumentos, refinó ácidos y escribió más de 100 textos, mezclando la filosofía con la experimentación química. Pero no abandonó las raíces espirituales del oficio. Lejos de eso. Javier creía que todo en el universo estaba compuesto de combinaciones de 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, y estaba impregnado de cualidades espirituales. Su sistema añadió una mezcla compleja de numerología, astrología y simbolismo. En su opinión, cada transformación en el mundo material reflejaba una transformación más profunda en el alma. Javier también introdujo la idea del equilibrio o manizan como la clave de la alquimia. Así como el cuerpo debe estar equilibrado para mantenerse saludable, también los metales deben estar equilibrados para alcanzar la perfección. El oro no era simplemente un metal. Era materia en perfecto equilibrio. Y si el equilibrio se pudiera lograr a través de procesos cuidadosos, entonces incluso el metal más básico podría ser elevado. Su influencia no se quedó dentro de las fronteras islámicas. Con el tiempo, los textos de Javier fueron traducidos al latín y circularon por toda la Europa medieval, provocando una ola de alquimistas occidentales que se basarían en sus enseñanzas, a menudo sin siquiera darse cuenta de que estaban parados sobre los hombros de un genio persa. A través de Javier Ibn Hayyan, la alquimia dio su paso más decisivo. Ya no era solo simbolismo sagrado. Era un método, un sistema, una ciencia. Y, aún así, siguió siendo lo que siempre había sido, un mapa de transformación, tanto material como divina. Mientras el mundo islámico preservaba y ampliaba el conocimiento de los antiguos, Europa permanecía envuelta en superstición y rigidez espiritual. Pero el conocimiento tiene una forma de viajar, especialmente cuando es demasiado poderoso para ser contenido. Lentamente, pieza a pieza, la alquimia se abrió camino hacia el oeste, introducida de contrabando a través del lenguaje, la tinta y la conquista. El puente entre Oriente y Occidente se construyó en lugares como Alejandría, donde se encontraba la gran biblioteca, y más tarde Toledo y Córdoba en la España islámica o Al-Ándalus. Aquí, eruditos cristianos, judíos y musulmanes trabajaron codo con codo en raros momentos de armonía intelectual. Los traductores trabajaron arduamente sobre manuscritos árabes, decodificando las obras de Javier, Zurich y Aristóteles, devolviendo a Europa ideas olvidadas. En el siglo XII, Europa estaba hambrienta de conocimiento. El redescubrimiento de estos textos antiguos, especialmente sobre alquimia, fue nada menos que una detonación cultural. Pero lo que llegó no fue solo la ciencia práctica de la química. Era alquimia en su forma más completa, una fusión de espíritu, materia y significado. Los monasterios comenzaron a esconder manuscritos extraños detrás de las escrituras sagradas. Los monjes experimentaban con metales no solo para purificarlos, sino para purificarse a sí mismos. Y en cámaras ocultas y estudios a la luz de las velas, las mentes europeas comenzaron a obsesionarse con una idea, la transmutación. La noción de que los metales básicos podrían convertirse en oro y que el alma humana podría hacer lo mismo. Uno de los textos más influyentes que llegó a Europa fue la Turba Philosophorum o Asamblea de los Filósofos, un diálogo misterioso entre antiguos sabios que discutían los secretos de la naturaleza. Luego vino el Picatrix, un enorme grimorio árabe lleno de simbolismo astrológico y alquímico. Estas obras no se limitaban a transmitir recetas. Llevaban visiones del mundo. Y esas visiones del mundo plantaron semillas en mentes curiosas. Las traducciones latinas de estos textos circularon silenciosamente, a menudo disfrazadas de tratados religiosos o filosóficos para evitar acusaciones de herejía. Después de todo, la alquimia representaba una amenaza.
Desafió el orden fijo de las cosas. Si el plomo pudiese convertirse en oro, ¿podría un campesino convertirse en noble? ¿Podría el hombre llegar a ser divino? La Iglesia observaba con sospecha, pero el atractivo de la alquimia era demasiado fuerte. Ofrecía un camino oculto hacia la perfección fuera del dogma, fuera de la autoridad. A finales de la Edad Media, Europa había tomado la antorcha. La llama que una vez ardió en Egipto, Persia y Bagdad ahora parpadeaba en castillos, monasterios y sociedades secretas. La alquimia había cruzado el umbral y estaba a punto de evolucionar de nuevo. A finales de la Edad Media, la alquimia en Europa se había transformado en algo casi mítico. Ya no era solo una búsqueda intelectual. Fue una búsqueda sagrada. Y en el centro de esa búsqueda había un objeto, una idea, una obsesión. La piedra filosofal. La piedra no era solo una sustancia química. Era un misterio envuelto en alegorías, oculto en símbolos y envuelto en acertijos. Se dice que tiene el poder de transmutar metales básicos en oro y otorgar la inmortalidad a través del esquivo elixir de la vida. La piedra filosofal se convirtió en el artefacto más buscado en la tradición esotérica occidental. Pero para aquellos que realmente entendían la alquimia, la piedra no era física. Fue espiritual. En los manuscritos alquímicos tenía muchos nombres. Lapis philosophorum, la piedra roja, el polvo de la proyección. Algunos afirmaron que era literalmente una sustancia cristalina roja. Otros insistieron que era una metáfora del despertar espiritual. Pero todos coincidieron en que era la clave para la transformación definitiva. Los alquimistas creían que el universo mismo era un organismo vivo que luchaba constantemente por alcanzar la perfección. Los metales también estaban vivos y crecían lentamente en el vientre de la tierra. El plomo era simplemente oro inmaduro. Y así como la naturaleza evolucionó hacia el equilibrio, el hombre también pudo evolucionar. La piedra filosofal fue el acelerador de esa evolución. Alquimistas europeos como Alberto Magno, Roger Bacon y, más tarde, Paracelso dedicaron sus vidas a comprender los procesos de la naturaleza en busca de esta verdad última. Construyeron hornos, estudiaron astrología, recolectaron minerales raros y escribieron textos crípticos llenos de serpientes, hijos, dragones y reyes. Todas las metáforas representan las etapas de la transformación interna y externa. Se decía que la creación de la piedra seguía un camino llamado magnum opus o gran obra. Comenzó con negrado, el ennegrecimiento, símbolo de muerte, decadencia y descomposición del ego. Luego vino el albido, el blanqueamiento, la purificación. Luego el citrino, el amarillamiento, la iluminación y, finalmente, el rubido, el rejuvenecimiento, el renacimiento y el surgimiento de la piedra. Pero ¿por qué ocultar este proceso en una metáfora? Porque la verdadera transformación, creían los alquimistas, no estaba destinada a los no iniciados. La piedra se revelaría solo a aquellos que estuvieran preparados, no solo intelectualmente sino espiritualmente. Buscar la piedra era buscar la perfección. Y mientras muchos buscaban oro, los alquimistas más sabios sabían que lo único que valía la pena perfeccionar era el alma. A medida que la alquimia se arraigó más profundamente en la Europa medieval, comenzó a recaer en las sombras. Lo que una vez fue un diálogo abierto en los templos y un intercambio académico en las cortes ahora se convirtió en una práctica oculta. Las razones fueron muchas. El escrutinio religioso, el miedo político y el simple hecho de que el lenguaje de la alquimia se había convertido en un código secreto descifrable solo para los iniciados. La Iglesia, ejerciendo un poder enorme, vio en la alquimia tanto promesa como peligro. Aunque algunos místicos cristianos lo abrazaron, viendo la transmutación de los metales como un espejo de la resurrección de Cristo, otros lo condenaron. La idea de que el hombre pudiera manipular la naturaleza, incluso lograr la ascensión espiritual al margen de la gracia divina, era herética. Para evitar la persecución, los alquimistas ocultaron sus enseñanzas con alegorías y simbolismos. Así comenzó una era en la que la alquimia pasó a la clandestinidad, ocultándose en sociedades secretas, manuscritos codificados y símbolos oscuros que solo los conocedores podían interpretar.
Los rosacrucianos, una misteriosa hermandad que surgió en el siglo XVII, afirmaban poseer una antigua sabiduría alquímica transmitida desde Egipto y Arabia. Sus manifiestos hablaban de la iluminación espiritual, la armonía divina y las ciencias ocultas. Aunque nadie pudo probar su existencia, sus ideas se extendieron como un reguero de pólvora, inspirando a generaciones de buscadores. Luego estaban los masones, cuyas raíces se remontan a los constructores de piedra, pero cuyos rituales resuenan profundamente con la filosofía alquímica, la purificación, la transformación y la luz interior. Independientemente de que practicaran o no la alquimia en el sentido literal, su lenguaje simbólico se alineaba perfectamente con sus objetivos, la construcción del yo perfecto. La alquimia también encontró refugio en los libros de secretos. Textos como el Mutus Liber, que no contenían palabras, solo una serie de extrañas imágenes simbólicas destinadas a comunicar la gran obra sin pronunciar una sola frase. Otros manuscritos fueron escritos en lenguaje verde, una forma de juego de palabras, retruécanos y dobles sentidos poéticos que ocultaban su verdad más profunda. La vida del alquimista se había convertido en una vida de dualidad. Exteriormente un erudito, médico o monje. Tranquilo, obediente. En su interior es un revolucionario que persigue lo divino a través del fuego y el metal, el espíritu y la piedra. El mismo secreto que amenazaba a la alquimia también la preservaba. Como un fuego enterrado bajo las cenizas, ardía sin ser visto, transmitiéndose de maestro a aprendiz, de generación en generación. Y en estas sombras silenciosas, la alquimia continuó evolucionando, no solo como una ciencia temprana, sino como una filosofía viva. Uno que pronto se enfrentaría a su mayor desafío, el nacimiento de la química moderna. En los siglos XVII y XVIII se estaba gestando una revolución silenciosa que heredaría y al mismo tiempo enterraría el legado de la alquimia. La era de la Ilustración había llegado. El misticismo y la metáfora que una vez cubrían el pensamiento alquímico ya no eran bienvenidos en las salas de estudio. En su lugar apareció un nuevo lenguaje. Empirismo, lógica y resultados repetibles. El sucesor de la alquimia había llegado. Su nombre era química. No fue una ejecución abrupta. Fue una transformación lenta y metódica. Muchos de los primeros químicos eran, de hecho, alquimistas. Simplemente cambiaron el enfoque. El objetivo ya no era la perfección espiritual ni la transmutación de las almas, sino un cambio mensurable. No más dragones ni soles negros, solo cervezas, equilibrios y documentación precisa. Uno de los últimos clavos en el ataúd llegó con Robert Boyle, a menudo llamado el padre de la química moderna. En su libro de 1661, El químico escéptico, Boyle argumentó que la materia estaba compuesta de átomos y que las reacciones químicas podían explicarse sin fuerzas místicas. No se burló de la alquimia, pero la despojó de su lenguaje esotérico. Boyle creía en el poder del alquimista para transformar, pero insistía en que debía explicarse mediante leyes naturales, no mediante alegorías. Poco después, Antoine Lavoisier descubriría el papel del oxígeno en la combustión y refutaría la antigua teoría de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua. A continuación aparece la tabla periódica. Los laboratorios se convirtieron en templos seculares del conocimiento. La alquimia, con sus códigos ocultos y metáforas sagradas, era considerada obsoleta y una vergüenza para la ciencia real. Pero aquí está la paradoja. La química debe su existencia a la alquimia. Las herramientas, las técnicas, la curiosidad, todo surgió del horno de ese antiguo oficio. La alquimia había caminado para que la química pudiera correr. Aún así, el mundo estaba cambiando. La industrialización exigía resultados. No acertijos. Los gobiernos financiaron laboratorios, no albergues. La piedra filosofal fue sustituida por el microscopio, el olímpico por el mechero Bunsen. Lo que una vez fue sagrado se había vuelto material. Pero no todo estaba perdido. En rincones ocultos y mentes tranquilas, aún respiraba la alquimia, no como ciencia, sino como símbolo de transformación, de unidad, de la danza eterna entre materia y espíritu. Y mientras el mundo recurrió a la química en busca de respuestas, algunos todavía recurren a la alquimia para encontrar significado. Porque algunos incendios nunca se apagan.
Simplemente arden debajo de la superficie. Puede que la alquimia haya desaparecido de los pasillos de la ciencia, pero nunca murió realmente. En cambio, se transformó tal como siempre enseñó que todas las cosas deben hacerlo. Lo que comenzó en las tumbas de Egipto, se refinó en los templos de fuego de Persia y se codificó en los textos ocultos de la Europa medieval, no desapareció simplemente. Evolucionó, dividiéndose en química, psicología, medicina e incluso en la espiritualidad moderna. Su forma exterior desapareció, pero su mensaje interior perduró. En el siglo XX surgió un nuevo tipo de alquimista, no con un horno, sino con un cuaderno y una mente llena de sueños. Carl Jung, el psicólogo suizo, redescubrió la sabiduría oculta de la alquimia y le dio nueva vida. Argumentó que los antiguos alquimistas no solo transformaban metales. Estaban mapeando inconscientemente la psique humana. El negrado ennegrecido era depresión. El albedo blanqueador fue una revelación. El rubo renin fue el nacimiento de un yo unificado. La piedra filosofal, decía Jung, era la individuación, el proceso de alcanzar la plenitud. Resultó que la alquimia siempre había sido algo más que oro. Hoy vemos sus huellas en todas partes. En libros de autoayuda que predican la transformación, en historias de héroes que descienden a la oscuridad para regresar renacidos. En el mismo lenguaje que usamos, palabras como refinar, destilar, purificar, son ecos del camino del alquimista. Incluso en la ciencia, el espíritu de la alquimia persiste. Los químicos todavía transmutan elementos en reactores nucleares. Los físicos hablan de materia oscura y de campos unificados con el mismo asombro que antaño tenían los alquimistas por el éter y la quinta esencia. La búsqueda de los componentes fundamentales del universo continúa. Solo ha cambiado el idioma. Pero tal vez el verdadero legado de la alquimia radique en su insistencia en la totalidad. Nunca separó el espíritu de la materia ni la ciencia del misterio. Enseñó que la transformación del mundo comienza con la transformación de uno mismo. Que detrás de cada experimento había una pregunta sagrada. ¿En quién te estás convirtiendo en el proceso? En un mundo impulsado por la velocidad, por la tecnología, por la fría precisión de los datos, la alquimia susurra una antigua verdad, que para cambiar algo verdaderamente, también debes estar dispuesto a cambiarte a ti mismo. Y así el fuego del alquimista todavía arde, no en crisoles, sino en los corazones, esperando, llamando, transformando. Porque la alquimia nunca fue solo una ciencia. Era un espejo. A primera vista, Capidosa parece una pintura surrealista. Su superficie está salpicada de imponentes chimeneas de piedra y crestas onduladas talladas por el viento y el tiempo. Los turistas se maravillan ante la extraña belleza de arriba. Pero lo que la mayoría nunca se da cuenta es que la verdadera maravilla se encuentra bajo sus pies. En lo profundo de este paisaje turco hay un mundo olvidado, un laberinto de ciudades subterráneas que se extienden por kilómetros. No son simples cuevas ni refugios improvisados. Hay complejos urbanos enteros ocultos bajo tierra, con residencias, capillas, pozos, almacenes de alimentos, establos e incluso escuelas. Algunas llegan a tener 18 pisos y albergan a miles de personas a la sombra de la tierra. Lo más sorprendente es que muchas de estas ciudades eran completamente desconocidas hasta mediados del siglo XX. En 1963, un hombre que estaba renovando su casa en la ciudad de Derinkuyu derribó una pared en su sótano. Lo que encontró detrás no era ladrillo ni tierra. Era un túnel. Ese túnel conducía a otro, luego a una cámara, luego a una escalera de caracol. Había descubierto accidentalmente una antigua entrada a una de las ciudades subterráneas más grandes del mundo. Fue como si una civilización entera hubiera decidido desaparecer bajo tierra, sin dejar tras de sí ninguna señal excepto el silencio. Pero Derinkuyu fue solo uno de muchos. A lo largo de las décadas, los arqueólogos han identificado cientos de asentamientos subterráneos en toda Capidocia. Al menos 40 de ellos, importantes, interconectados a través de estrechos pasillos y rutas de escape secretas. Estas no eran madrigueras al azar. Fueron planeados y diseñados deliberadamente. Las enormes puertas de piedra podrían cerrar los pasillos. Todo y que los sueños eran su lenguaje.
cuando la voz de un padre o de un hijo perdido hablaba en la noche, no era poética. Fue real. Para los antiguos, el sueño no era un lugar para olvidar. Era donde el pasado aún podía extenderse y, a veces, pedir ser recordado. Para las civilizaciones antiguas, los sueños no eran solo mensajes. Eran rompecabezas ricos en símbolos, criaturas extrañas, eventos imposibles y signos celestiales. Se creía que los sueños transmitían un lenguaje codificado procedente de lo divino. Interpretarlos no fue fácil. Requería entrenamiento, intuición y, a menudo, ritual. En Mesopotamia, Egipto y Grecia, los intérpretes profesionales de sueños operaban casi como sacerdotes o chamanes. Estudiaron vastas colecciones de registros de sueños, memorizaron el significado de los símbolos y sabían cómo distinguir entre un sueño verdadero y uno sin sentido. Sus interpretaciones podrían influir en las políticas públicas, la medicina e incluso la guerra. En todas las culturas, ciertos símbolos oníricos aparecieron una y otra vez, y rara vez eran literales. Una serpiente puede significar peligro en un sueño y transformación en otro. Ver fuego podría ser una advertencia de destrucción o purificación. Volar podría simbolizar el alma liberándose de las cargas terrenales o un anhelo de escapar de algo en la vida de vigilia. En Egipto, los libros de sueños describían cientos de estos símbolos. Soñar con ahogarse podría ser señal de que se avecina una tormenta emocional. Verse ciego podría presagiar un despertar espiritual o una dolorosa verdad oculta a simple vista. Estas no eran conjeturas. Eran parte de un vasto y antiguo lenguaje de símbolos refinado a lo largo de generaciones. En Grecia, Artamedoras de Daldis compiló la Unerritica, un manual de 5 volúmenes sobre el análisis de los sueños. Destacó que la interpretación de los sueños no es universal. El contexto importaba. Un granjero que soñaba con una inundación significaba algo muy diferente a un marinero que soñaba lo mismo. El Unerritica es uno de los primeros textos conocidos que sugiere que la experiencia personal configura el significado de los sueños, una idea notablemente moderna para el siglo II. La interpretación de los sueños también estaba ligada a la adivinación. Los sueños eran vistos como un hilo en una red de signos presagiadores y mensajes sagrados. Los soñadores podrían consultar oráculos, echar suertes o realizar ofrendas rituales para aclarar lo que habían visto. Algunos incluso llevaban diarios de sueños escritos en papiro o arcilla, no solo para conocimiento personal, sino para compartirlos con su comunidad. Para los pueblos antiguos, los símbolos no eran solo imágenes subconscientes. Eran llaves, parte de un lenguaje divino susurrado en el sueño. Y comprender ese lenguaje significaba desbloquear la voluntad de los dioses, las fuerzas del destino y los secretos del alma. Para los antiguos, un sueño no era solo una historia. Era un mensaje en código enviado desde las estrellas. Hoy en día, a menudo tratamos los sueños como fragmentos fugaces. Imágenes extrañas que rápidamente olvidamos al despertar o, en el mejor de los casos, son material para terapeutas y artistas. Pero para los antiguos, los sueños eran mucho más que ruido mental. Eran sagrados, estructurados y respetados. Ofrecían orientación, curación, conexión con los muertos y destellos de lo divino. Los sueños eran parte del tejido de la vida, entretejidos en la medicina, la religión y el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? A medida que la ciencia y el racionalismo surgieron, particularmente en Occidente después de la Ilustración, los sueños fueron reclasificados y dejaron de ser mensajes de los dioses. Se convirtieron en subproductos neurológicos, impulsos eléctricos, fragmentos de memoria o procesamiento emocional. Lo sagrado se volvió clínico. Lo simbólico quedó reducido a lo químico. Pero incluso ahora, en momentos de dolor, cambio o intuición profunda, los sueños todavía importan. Todavía buscamos en ellos su significado. Soñar con un ser querido perdido puede traer cierre. Una pesadilla recurrente puede reflejar estrés o una verdad que no queremos afrontar. La psicología moderna, comenzando con Freud y Jung, intentó recuperar parte de esa comprensión antigua, reconociendo que los sueños tienen poder, incluso si ya no lo llamamos divino. Lo que los antiguos entendieron es que el mundo de los sueños no está separado de la vida.
Es un espejo que refleja no solo nuestros miedos y deseos, sino algo más grande, algo eterno. Ya sea un Dios hablando desde la oscuridad, una advertencia sobre la tormenta del mañana o la voz de un padre enterrado hace mucho tiempo, los sueños ofrecían algo que la sociedad no podía proporcionar durante las horas de vigilia. Una conversación con lo desconocido. Y quizá eso es lo que hemos perdido. La humildad de escuchar lo que el sueño pueda querer decirnos. A través del tiempo y la civilización, una creencia se mantuvo constante. Los sueños no son aleatorios. Son puertas. Y la pregunta no es si son reales. La cuestión es si estamos dispuestos a caminar a través de ellos. En cada templo antiguo, en cada pergamino y tablilla, oímos el mismo susurro. Prestar atención. Cierra los ojos no para olvidar el mundo sino para comprenderlo. Porque en el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo se desvanece, quizá podamos escuchar lo que los sumerios, los egipcios y los griegos ya sabían. Que los sueños no son ecos de la mente. Son el lenguaje del alma.